Pero al final, Dios es el que triunfó. Dios es el que triunfó. ¿Cuántas personas Dios ha usado en su vida para acercarse y darle un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración, un mensaje que va a transformar su ser? Dios envía a muchas personas, pero nosotros nos empeñamos en darle la contra y nos portamos hasta malcriados y no aceptamos el mensaje que Dios nos manda a través de personas. ¿Cuántas personas usted recuerda que han golpeado la puerta de su casa y le han pedido hablar un momento de la Biblia? ¿Cuántas personas le han invitado a un cafecito? ¿Cuántas personas la han visitado para decir: queremos hablarte de la Biblia, queremos compartirte de Jesús? Yo creo que varias. Cada uno tiene una historia y esa historia es un testimonio. Y vamos a ver hoy rápidamente lo de Pablo. Punto número 1, lo que Pablo fue en otro tiempo. Lo que Pablo fue en otro tiempo. Recuerden, Pablo fue un excelente profesional, podríamos decir ahora, ¿no es cierto? Tuvo excelentes maestros, estuvo bien preparado, pero eso no fue suficiente. Él se convirtió en una persona que renegaba de Dios, rechazaba a Dios. Y no solo a Dios, sino que rechazaba y violentaba y perseguía a los creyentes. Ahora, qué difícil es para nosotros, miren, reconocer que somos pecadores. Esto es lo más difícil que le pasa al ser humano. Reconocer que uno ha pecado, que uno es pecador y que sigue pecando y que vive a espaldas de Dios. Pero lo más duro y difícil es también reconocer que siendo pecador, Dios tiene un dictamen de sentencia para el que practica el pecado. Y ese dictamen no nos gusta, porque la palabra del Señor dice que todo aquel que peca está separado de Dios. Esa es una mala noticia que la Biblia nos trae. Toda persona que practica el pecado está separado de Dios, está alejado de Dios. Y Pablo era una de las personas que estudiaba mucho, pero que no aceptaba tampoco su condición de pecador. Y la segunda mala noticia, también que el apóstol escribe en Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. La persona que vive en pecado, la persona que practica el pecado, lo único que le espera como consecuencia es la muerte, la condenación, terminar mal. Ahora, si nosotros somos sinceros en este punto número 1, lo que fue Pablo, nosotros también tenemos que pensar lo que éramos antes sin Cristo. ¿Se acuerda lo que usted era antes sin Cristo? Y quizás hay algunas personas que están aquí todavía sin Cristo. Pero cuando uno está sin Cristo, uno es pecador al 100%. El pecado ha tomado todo nuestro ser, que no nos hace mella, ya no tenemos ni vergüenza de practicar el pecado. Rechazamos a Dios y estamos alejados de Dios. Esa es la consecuencia que tenemos. No tenemos una vida que agrada a Dios y nuestro futuro eterno también está, ¿no es cierto?, en riesgo, porque vamos a pasar por la eternidad en condenación si vivimos en pecado. Habíamos dicho la semana anterior que Pablo tenía todos los títulos que pudo conseguir. Era estudioso de la ley, ¿sí? Era estudioso de muchas cosas, pero ignoraba y no creía el Evangelio. Qué tremendo que es esto. Ignorar y no creer la palabra de Dios. Anote esta cita, por favor. Oseas, el capítulo 4, el versículo 6, dice lo siguiente en la traducción Nueva Viviente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme,
yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos, El pueblo se pierde por falta de conocimiento de Dios. Oseas, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda que el pecador se pierde porque desconoce lo que Dios demanda, lo que Dios pide. Entonces, lo que Pablo fue en otro tiempo, era un estudioso de muchas cosas, manejaba y dominaba muchos ámbitos, pero ignoraba y no creía en el poder de la palabra. Primera cosa. Segundo punto, ¿cómo Pablo alcanzó la gracia? Escriba, por favor, ¿cómo Pablo alcanzó la gracia? Recuerden que Hechos relataba la historia de que Pablo se iba de un lugar a otro y en el camino hacia Damasco se tuvo un encuentro personal, sobrenatural del Señor Jesús, que se apareció con una luz brillante y esa luz lo botó a rodillas en el camino, ¿sí? Lo mandó al piso y luego escuchó una voz que decía: levántate, levántate. Es algo que recalcábamos la semana anterior. Dios tuvo misericordia de Pablo y Pablo tuvo que experimentar un encuentro personal con el Señor Jesús. Pablo tuvo que aceptarlo, tuvo que seguirlo y luego tuvo que servirlo. Todos nosotros debemos estar conscientes que somos unas personas sin Cristo. Todos nosotros debemos estar conscientes que necesitamos en un momento de nuestra vida un encuentro personal con Cristo. Conocerlo, aceptarlo, seguirlo y servirlo también. ¿Usted está en ese paso? ¿Dónde usted se encuentra? Pablo alcanzó la gracia de Dios. Romanos 5:20 dice, por favor anote, o puede buscar en su Biblia. Dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Qué hermoso. Dios nos manda o nos da su palabra para que nosotros a través de su palabra podamos reconocer el pecado que hay en nosotros. Pero sabe que reconocer el pecado que hay en nosotros nos genera miedo. No queremos saber lo que está ofendiendo a Dios. Y es mejor no saber, que por eso no leo la Biblia, por eso no me congrego, por eso no tengo un estudio bíblico, por eso no voy a la iglesia. Y es necesario en un momento de nuestras vidas pasar del miedo a pasar a la responsabilidad de decir: sí, este es mi pecado. Pasar del miedo a la responsabilidad. Qué miedo contarle a Dios mi pecado. Él me va a castigar, Él me va a quitar la vida, Él me va a privar de muchas cosas que estoy disfrutando. Pero hay que vencer el miedo a pasar a tomar la responsabilidad de lo que significa decir: Dios, soy un pecador y te necesito conocerte. Pero únicamente puedo saber que soy un pecador cada vez que mi vida se alimenta del Evangelio. En la medida que yo me alimento, me nutro de la palabra de Dios, puedo ir teniendo claridad del pecado que hay en mí. Si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia, muy difícil será reconocer que usted es un pecador y también no reconocerá que la gracia de Dios es lo único que usted necesita para ser salvo. Romanos 10:10 dice: por medio de la fe y por el amor de Cristo Jesús, dice, miren, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Debemos declarar lo que nosotros creemos.
Declarar. ¿Sí? Declarar. Y eso significa que yo sea consciente, que creo en mi corazón al 100% que Cristo murió en la cruz por mis pecados y en Él hay redención, en Él hay justificación. Pablo hizo eso y después se convirtió el Señor Jesús en el amo y dueño y Señor de toda su vida de Pablo. Y Pablo no hacía nada sin reconocer que de Él viene la gracia, el poder y la fortaleza. Por eso todos sabemos lo que dice Filipenses 4:13. ¿Se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo llegó Pablo de ser un perseguidor a decir tremenda declaración? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él reconoció que como pecador no iba lejos. Él reconoció que Cristo tiene que gobernar su vida, tiene que venir a Él, pero Pablo tenía que creer en su corazón y confesar con su boca abiertamente y públicamente que Cristo es mi Señor. Y la convicción de su vida es que todo lo que yo haga, Él me fortalece, Él me acompaña, Él está conmigo. Ahí tiene sentido la canción que cantamos: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Cuando uno se siente desmayar, cuando uno se siente tan débil, cuando las fuerzas se le han ido, declare: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A sobrellevar un duelo, un divorcio, una separación, una ausencia, cuando Dios le priva de algo, cuando vienen situaciones que usted no esperaba, cuando usted ya no puede hacer nada más, solamente le resta esperar la fuerza de lo alto. Decir con todo el corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y punto número 3, lo que Pablo hizo posteriormente. Pablo, repito, Pablo en otro tiempo era una persona, y luego alcanza la gracia de Dios, experimenta al Señor Jesucristo en su corazón, lo confiesa, y luego, ¿qué pasa con Pablo? Pablo empieza a ser primero una persona agradecida a Dios por tener la palabra de Dios, por conocer del Evangelio. Se vuelve un estudioso de las Escrituras, decide salir de la ignorancia. Decide salir de la ignorancia, empieza a conocer más del Evangelio. Pero no solamente a conocer, sino también empieza a demostrar que ya no era el perseguidor, la persona blasfema, ya no era, ahora era otra persona. Y déjeme contarle una historia para entender esto, para ilustrar. Un ciego estaba sentado en una esquina y estaba sentado este ciego con una linterna. Sí, esto no es una linterna, ¿sí? Pero estaba el ciego sentado con una linterna. Y él caminaba por las calles alumbrando, ¿no? Y se le acercó una persona y le dice: oiga, usted es ciego, ¿por qué anda con una linterna? Y el ciego le responde: la linterna no es para mí, la linterna es para los demás, para que me vean y no se tropiecen conmigo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros somos Biblias abiertas para los demás. Y los demás tienen que ver el Evangelio en nosotros. También somos pecadores, pero por gracia Dios nos ha alcanzado y nos ha transformado. Y ahora estudiamos el Evangelio. La gente no quiere leer la Biblia. Pero si nuestras vidas son obedientes a la palabra de Dios, nosotros somos esa lámpara que otros están mirando. Y dicen: fulanito, o dicen: esa damita ha cambiado. Esa mujer, ¿cómo ha sido transformada? Esa mujer empieza a alumbrar al resto. Esa mujer empieza a ser luz donde Dios le ha puesto. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está usted? ¿Está en verdad asistiendo a una iglesia, haciendo estudios bíblicos y su vida está cambiando? ¿O solamente usted está recibiendo información? Usted está archivando mensajes, está coleccionando estas hojitas, pero en su vida no está pasando nada. No sirve de nada los sermones si las vidas no están siendo transformadas por el poder del Evangelio. No sirve de nada las lecciones, las clases, si Cristo Jesús no está teniendo el control de su vida y usted está decidiendo vivir de manera santa, de manera distinta. 3 cosas tiene un testimonio. ¿Cómo fue antes? Piense usted, ¿cómo fue su vida antes sin Cristo? ¿Cómo alcanzó la gracia de Dios su vida? Y la tercera, ¿qué es lo que usted está haciendo ahora? Y estas 3 piezas conforman un bello testimonio. Cuando usted escucha de Anita, ¿quién quiere dar un testimonio? Usted tiene que venir a compartir esas 3 cosas. ¿Cómo fue mi vida antes? ¿Cómo Cristo llegó a mí? Y la tercera, ¿qué estoy haciendo ahora para Él? ¿Qué estoy haciendo ahora para Él? Le voy a contar mi testimonio, pero prohibido grabar y prohibido anotar. No, les voy a decir mi testimonio con el ejercicio que usted vea, el antes, el cómo me alcanzó el Señor y qué es lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer, lo que hemos visto en la vida de Pablo, lo voy a hacer yo en 2 o 3 minutos. 1 minuto, lo ideal es máximo 5 minutos de testimonio. De los 5 minutos, ocupémonos 1 en decir lo que éramos antes. ¿Sí? Hay gente que se empieza a dar el testimonio y se toma 10 minutos en lo que era antes, sin Cristo. Se le ha ido el tiempo y dice, y acepté a Cristo y ahora soy otro, gracias. ¿Sí? Dio más importancia a su antes, a lo que fue. Hay que dar importancia y decir lo que éramos en 1 minuto. Decir lo que somos, cómo Cristo nos alcanzó en 2 minutos. Y terminar diciendo lo que hacemos ahora en otros 2 minutos. Es decir, la obra de Cristo y lo que hacemos ahora es más importante que nuestro pasado. Que nuestro pasado. Muy bien. Entonces, la próxima vez que ustedes le pidan un testimonio, tiene que dedicar más tiempo a cómo Cristo llegó a su vida y lo que está haciendo ahora. No pase contando todo lo que usted era antes, porque todos ya nos imaginamos, ¿verdad? Si usted dice, yo era antes un borracho, no diga qué cantinas iba, qué tragos tomaba, ¿sí? Eso no importa. Ya nos imaginamos la vida de un borracho. Muy bien, les cuento mi testimonio, porque el tiempo pasa. Mi testimonio. Yo antes de conocer a Cristo tenía 12 años. Pero antes yo vivía en unos barrios rojos, ¿sí? Con pésima vecindad. Así que empecé a aprender malas palabras a los 12 años. De 10 palabras que decía, 15 eran malas palabras. O sea, era un mal hablado de peso, era un mentiroso y era un desobediente. ¿Ya? A los 12 años. Ustedes deben haber tenido hijos de esa edad también y se vuelven terribles, ¿verdad? Yo era uno de ellos. A los 12 años vino una persona a mi casa a compartirme del Evangelio. Pero yo me porté como Pablo, un perseguidor. Tocaba la puerta y nos quedábamos calladitos hasta que se acabe, hasta que se canse de tocar la puerta y se vaya. Pero no queríamos escuchar el Evangelio y esa persona solo venía a leernos salmos, a cantar estos coritos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Para nosotros eso era chino. No entendíamos nada de la Biblia, nos parecía aburrido y nos burlábamos de la persona que venía a compartir el Evangelio. Pero esta persona nunca se rindió, venía cada semana a hacer lo mismo. Siempre dejaba palabra de Dios, no palabras de ella, palabra de Dios. Apréndase en este versículo. Y uno de ellos fue,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra del Señor iba llegando a nosotros, poco a poco. No fui el primero en mi casa que acepté al Señor Jesús, fue mi mamá. Mi mamá fue invitada por esta persona a una iglesia. Mi papá 3 meses después dijo: quiero ir donde tú estás yendo, pero en un son de vigilancia, ¿no? Quiero ir donde tú vas. Ese día que fue, el mensaje fue para él y él terminó aceptando a Cristo en su corazón. Papá y mamá entregaron su vida al Señor Jesús de manera personal. Papá y mamá nos empezaron a llevar a la iglesia. Mi papá se sentaba de este lado y mamá de este otro lado y los 5 hijos en el medio, ¿sí? Y empezamos a ir a la escuela dominical y a recibir palabra de Dios. En ese proceso, ¿sí?, recibimos instrucción de Dios. Aprendimos a conocerle más a Dios, a amar la Biblia, a conversar con Dios, a orar con Dios, a hacer ayunos y en gratitud reconocer que debíamos hacer algo, que debíamos servir. Así que a los 12 años entregué mi vida a Cristo, a los 15 me bauticé, a los 17 el Señor ya me llamó al seminario, pero yo no quería ir al seminario. A los 18 me fui a la universidad. Yo quería ser periodista, yo quería ser comunicador social y peleé con Dios 10 años, porque yo quería ser un profesional de eso, ¿sí? Quería estar en la tele, quería estar viajando, quería estar en las noticias, quería estar en eso. Y Dios me dio la oportunidad de estudiar eso, me dio la oportunidad de estar en los medios, pero todos los días que veía las noticias que yo hacía y eran noticias malas. Y el Señor me decía: no quiero que des noticias malas, quiero que des la mejor de las noticias. Y la mejor de las noticias es el Evangelio, el poder transformador de Cristo, el cual yo te cambié, te saqué de ahí para que tú hables del amor, del gran amor que yo te tengo. Entonces Dios me hizo un comunicador no para la televisión, me hizo para varios proyectos de la iglesia que tiene aquí. Entre ellos los chicos de la calle, mujeres en Victoria, mujeres prostitutas, ¿sí? Una comunidad indígena en Apagua. Ahora estoy con el Círculo de Oro, con los hermanos sordos, enseñando Biblia en lengua de señas. Estoy aprendiendo eso. Le estoy sirviendo a Dios porque Él me sacó del pecado. ¿Sigo siendo un pecador? Sí, pero ahora estoy consciente de las cosas que ofenden a Dios. Y procuro depender del Espíritu Santo para vivir en santidad. Y mucha gente, un profesor del seminario decía: miren, vivan el Evangelio y solo cuando sea necesario prediquen. Vivan la palabra de Dios y solo cuando sea necesario prediquen. El Evangelio es para vivirlo. No es para estudiarlo nada más. El Evangelio hay que ponerlo en práctica. Y la gente ve, él pudo haber sido pandillero, pudo haber terminado mal, pero Dios empezó transformando mi vocabulario, transformando mis padres, mi casa, mis hermanos, mi familia, transformando mi profesión. Y yo me doy cuenta que el Señor no desperdició el tiempo que yo estudié, porque eso Dios utilizó para ahora poder ayudar en los ministerios que Él me ha encomendado. No es fácil ser pastor. ¿Sí? No es fácil ser pastor. Tengo los mismos problemas que ustedes. Tengo las mismas luchas. Tengo que salir al Supermaxi. Tengo que pagar arriendo. Tengo que pagar colegio. Mi esposa se cayó la semana anterior, ¿sí? Se golpeó, tuve que atenderla. El feriado queríamos hacer una cosa y pasamos en cama, pasamos cuidando, ¿sí? La agenda de Dios es una agenda distinta que nos rompe los esquemas, pero no hay nada más hermoso que conocerlo a Él, que amarlo a Él, que seguirlo, porque el Señor es bueno, aunque nos toque vivir cosas que no nos agraden. Ese es mi testimonio.
Usted va a hacer el suyo. Usted va a hacer el suyo y en la parte de atrás, ¿sí? En la parte de atrás usted va a escribir parte de su testimonio y le voy a decir las palabras para que usted arme su testimonio. Número 1, siga la historia de su vida. Escriba, por favor, siga la historia de su vida. Ya tiene claro, ¿no? Tiene que hablar el antes, cuándo, cómo y después, rápidamente. Número 2, durante su historia, de su testimonio, dé a conocer cómo ha aprendido de Cristo. Dígale, ¿quién es Jesús para usted? 3, comparta un versículo bíblico, como lo hice yo ahorita, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? En su testimonio siempre tiene que incluir un texto de la Biblia, y muchos llamamos mi texto favorito, mi texto preferido, predilecto. 4, use palabras sencillas. Use palabras sencillas al contar su historia, su testimonio. No use palabras sofisticadas, no use palabras extrañas, use palabras domésticas, caseras, sencillas, que los demás le puedan entender. Yo muy bien hubiera podido decir, y Dios tomó mi vida y me dio una justificación a través del unigénito y ya ahora tengo una vida sublime, excelsa, ¿no? ¿Y a quién pega eso, no? ¿A quién llega eso? Les dejo confundidos. Tengo que usar palabras sencillas. 5, comparta de forma concisa. Tiene unos pocos minutos para decir grandes cosas, y las grandes cosas no es el pasado, las grandes cosas es lo que Cristo hizo en usted y lo que usted está haciendo ahora. Pero la gente quiere escuchar algo, y la gente se va a identificar con usted y va a decir, yo estoy viviendo eso y yo quiero que a mí también Dios me transforme. Si lo hizo con esa persona, también lo puede hacer conmigo. 6, comparta de manera convincente. No comparta su historia dudando. No comparta usted dudando de que, ¿será que el Señor perdonó mis pecados? Tengo todavía la lucha de que soy salvo. Es que no puedo con la borrachera. ¿Sí? Usted pasa a dar su testimonio y usted empieza a mostrar que no tiene un Salvador, que usted no está seguro que Cristo ha tomado su vida y lo ha cambiado. Usted tiene que pasar a decir, Dios cambió mi vocabulario, Dios cambió mi carácter, Dios cambió mi economía, Dios cambió mi familia. Y 7, realice preguntas de seguimiento. Al finalizar el testimonio, usted tiene que invitar a las otras personas. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Va a permanecer allí? ¿O usted va a experimentar algo maravilloso como lo experimentó Pablo? Todos hemos experimentado algo de Dios, y ese algo de Dios tenemos que contarlo, tenemos que decirlo, tenemos que perder miedo al micrófono, miedo a hablar en público. Empiece por compartir lo que Dios está haciendo a su mejor amiga, a su persona que está más cercana. Comparta en su clase, en su grupo chiquito. Y usted se va a ir entrenando, y Dios le va a usar a usted con su testimonio para que otra persona desee conocer de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Yo les animo a que escriban su testimonio como deber. Una página de su testimonio con las 3 partes: lo que fue, cómo le alcanzó la gracia y qué es lo que Dios está haciendo ahora, cuál es el cambio que usted puede identificar en su vida. Que Dios nos bendiga a todos. No dejemos de invitar a las personas, de llamar, de animar a aquellos que no han venido.